Buenas tardes, mi nombre es Angie Rocío Gil y vamos a hablar sobre la economía colombiana. Pues como principal tema tenemos los cambios que trajo la aparición del mercado. Entonces, antes se manejaba como una economía agraria y pasó a ser como una economía industrial, que es como decir, la economía agraria era como lo más artesanal y más tradicional que se había hecho y pasó a ser una economía industrial, y con esto pues trajo transformación en la estructura laboral, o sea, en el sentido de cómo se iba a trabajar en la maquinaria, urbanización, la gente se transportaba a las ciudades, ya compraron sus casas en ciudades y mejoró las condiciones de vida. La organización social, como todo se fue organizando y tomando un ente que una organización tanto en las empresas o así en el ámbito de la vida. Un incremento en la productividad y el consumo. Así pues como se incrementó, digamos, la forma industrial, o se llegó a esa forma de economía, pues aumentó la productividad porque ya se podía elaborar más productos, y de este mismo modo el consumo. Ya se crearon hábitos de consumo que fueron generando los cambios en la cotidianidad. En las relaciones de producción, lo que estaba pues mencionando, se elaboró pues más producción, más cosas, y pues así por eso son las relaciones de esta producción y el desarrollo del capitalismo. El problema económico pues se refiere, pues hay muchos problemas económicos, en este caso pues unos de los principales que se ven, entonces es como los recursos limitados. Cuando hay muy pocos recursos y se quiere hacer muchos proyectos, muchas cosas y gestionar cosas que son necesarias para la comunidad, pero que no se pueden justamente por la falta de recursos. Las necesidades y deseos ilimitados, que esos surgen todos los días, que lo que decía, salen cosas para hacer, cosas que sean necesarias y que se necesitan, salen siempre. La escasez, lo mismo, casi que recursos ilimitados, que hay muy poquito presupuesto para las cosas. El costo de oportunidad, se pone más costosa a las cosas. La producción, siempre hace falta, digámoslo así, producción, o hacer más productos. La distribución igual, y el intercambio, como cuando hacemos importaciones y exportaciones. Está también, por otro ladito, la inflación, que ya sabemos como el término que lo conocemos todo el mundo, cuando todo se pone tan caro y tan difícil. El estancamiento, recesión, que es como una pérdida pues, de la actividad económica de un país, se queda como estancada, como en una sola parte. El desempleo, pues siempre se ha visto, siempre se ha pronunciado casi en todos los países, pero en este país sobre todo porque hay muchas personas capacitadas y muchos estudiantes y muchas personas pero que nos hacen falta oportunidades. Siempre va a ser un problema económico del país. La devaluación, cuando la moneda pierde su valor y decimos, uy, pero esto ya no, la plata no rinde, diría las personas. Entonces es por eso, porque se ve la devaluación, y la pobreza significativamente es un problema que siempre está latente. Cuando hablamos de la palabra escasez, nos referimos como a la falta de recursos necesarios para satisfacer una o más necesidades, las cuales pueden ser claves para sobrevivir. Entonces, pues en este caso, hablando de economía, la escasez, siempre hay muy poquitos recursos para poder invertir, para poder afianzar la economía, y pues toca, como quien dice, hacerlos alcanzar. Entonces de una manera uno le toca escasamente usar esos recursos. Encontramos la clasificación de bienes. Están los bienes de consumo, son aquellos que son, como por ejemplo la ropa, la comida, esos son los bienes de consumo. Están los bienes intermedios. ¿Cuáles son los bienes intermedios? Los que se procesan, o sea, tenemos ahí un claro ejemplo como el cacao y la harina. El cacao lo utilizamos para elaborar el chocolate, la harina para elaborar el pan y esto, o sea, necesitan una transformación para llegar a ser un bien ya de consumo, digámoslo así.
Y los bienes de capital es cuando nos referimos a maquinaria, tecnología, todas estas cosas que son útiles para transformar estos bienes intermedios. Y los bienes finales están conformados por los de bienes de consumo y bienes de capital, ya que estos son los que no tienen ningún cambio de transformación o nada. Entonces los bienes finales en sí son los bienes de consumo y los bienes de capital. Hay unos agentes importantes del sistema económico, como por este lado lo tenemos, que son los hogares, las empresas y el gobierno. Entonces, pues los hogares sabemos que nosotros somos los que compramos los bienes, manejamos el mercado, el sistema económico en sí. Las empresas pues nos dan trabajo a nosotros, crean los productos, y el gobierno pues es el que, ¿cómo se dice? Genera, o sea, da esos, ¿cómo explicarlo? Da como esa forma para trabajar. Y en sí, pues los tres son muy importantes. Los tres valores, los tres agentes. Entonces, los hogares, igual nosotros somos unas personas que consumimos los productos que hacen las empresas, pero también damos nuestro trabajo para esas empresas y ellos nos pagan a nosotros por nuestro trabajo, nos pagan una remuneración, y así es como una cadena que los tres agentes están siempre en cierta comunicación. El gobierno pues da subsidios que generan para la empresa para que se siga viendo el trabajo y las capacitaciones, y da formas de pago, bueno, cobra unos impuestos, pero asimismo también genera unos subsidios, y esto todo gira en torno para mantener una economía estable en el país. Si eso no fuera así, entonces no se tendría una economía estable. Y pues al hablar del mercado, entonces encontramos que el mercado es un escenario de sistema económico en el que los compradores y vendedores interactúan para intercambiar los bienes y servicios. Es decir, cuando un comprador da su dinero y el vendedor ofrece su producto, hacen un intercambio de cosas para así obtener un beneficio. Y así obtienen el beneficio tanto el comprador como el vendedor, y así mismo benefician la economía colombiana, y así se mantiene estable la economía del país. En los tipos de mercados pues existen muchas clasificaciones. En este caso pues lo hice pues por el tipo de competencia. Está el mercado de competencia perfecta, que es cuando se maneja o se debe manejar un precio, o sea, todas las competencias, todas las organizaciones deben manejar un precio en específico. Y el mercado de competencia imperfecta es aquel que pues uno puede cambiar sus valores, sus precios, tiene la disposición de cambiar sus precios. El mercado de monopolio es aquel, pues monopolio, su nombre lo indica, pues no tiene competencia, entonces es libre, es líder de poner las condiciones que quiera acerca de su mercado. Y el mercado de oligopolio es ya así muy lo contrario de monopolio, pues que hay muchos, un demandante y muchos oferentes. Entonces se caracterizan como las empresas industriales y manufactureras, bueno, esas empresas grandes que sí manejan muchos oferentes. Pues esta sería mi exposición. Muchas gracias, espero que me hayan entendido.